No podemos olvidar este video impactante que se ha retratado en la historia de los Estados Unidos, el expresidente Donald Trump, donde dice ante el micrófono, alejado del micrófono, donde se puede leer que dice lucha, lucha, lucha por la nación. El pasado 13 de julio, un día, señores, donde básicamente se violaron la seguridad por parte de este tirador Thomas Matthew Cruz, que quería atentar contra el mandatario número 45 por propósitos que todavía el FBI no ha revelado al público en general. ¿Cuáles fueron los motivos exactos de que Thomas Matthew Cruz hiciera este fatal acontecimiento? Todavía no se sabe a ciencia cierta cuáles fueron los motivos específicos de por qué Thomas Matthew Cruz estaba entrenando desde hace meses atrás, el año pasado, en el mismo sitio donde practicaba la fuerza de seguridad del servicio secreto y también policías locales, imagínense. En el mismo club de tiro de donde estaba Thomas Matthew Cruz, también iban oficiales activos del servicio secreto. Ahora bien, hay nuevos detalles que han salido a la luz. El patriota Clay Higgins, que hace un par de semanas yo les hablé, que él estuvo presente en los acontecimientos posteriores al 13 de julio y fue la persona que descubrió que 10 días después el cuerpo de Thomas Matthew Cruz fue incinerado, lo cremaron, se los dieron a sus familiares sin hacer una autopsia o hacer tipo de cualquier análisis posterior toxicológico para saber si tenía estupefacientes enzimas, cualquier medida específica. Clay Higgins es un experto con el tema de todo lo que tiene que ver a ver una persona que ya falleció. Este, ¿Ustedes se acuerdan de esta foto? Bueno, yo no les mostré la foto, pero sí se acuerdan cuando yo les dije que un agente del SWAT había disparado previamente antes de que el servicio secreto neutralizara al tirador. Yo les dije que anteriormente se había dicho, y quiero corregir esa afirmación, de que la gente del servicio secreto fue el que neutralizó o detuvo a Thomas Matthew Cruz, pero hay una persona que fue la que accionó antes de que el servicio secreto, el sniper, accionara en contra de Thomas Matthew Cruz. Estamos hablando de un agente del SWAT que le dio a la culata de este weapons y fue la razón de por la cual Thomas Matthew Cruz no pudo seguir disparando. O sea, hubo un bloqueo en su arma. Miren esto. Un explosivo informe del Congreso sobre el intento de magnicidio al presidente Donald Trump revela quién realmente disparó primero contra Thomas Matthew Cruz. Una bomba del Congreso, esto es un bombshell del Congreso, un informe afirma que el tirador de Donald Trump, Thomas Matthew Cruz, fue incapacitado por un policía local antes de ser eliminado por un francotirador del servicio secreto. 2 meses después de que Thomas Matthew Cruz intentara eliminar al mandatario donde le dio por la oreja en un mitin en Bootheel, Pensilvania, un informe preliminar del representante Clay Higgins ofreció una narrativa diferente a la oficial impulsada por el FBI. Si bien realmente se afirmó que Thomas Matthew Cruz fue neutralizado por un francotirador del servicio secreto, el informe de este patriota Clay Higgins afirmó que en realidad fue un operador del SWAT local quien detuvo la lluvia de balas por parte de este tirador. El congresista dijo que el disparo del policía local alcanzó el rifle de Thomas Matthew Cruz y le destrozó la cara, el cuello y el hombro derecho debido a la rotura de la culata de esta weapons, lo que significó que Thomas Matthew Cruz no pudo seguir disparando antes de ser eliminado por el sniper del servicio secreto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un operador del el equipo SWAT fue el que neutralizó el arma para que Thomas Matthew Cruz no siguiera disparando. Se podría decir que si no se hubiese tomado esta acción por parte de uno de los operadores del equipo SWAT,
Pudo haber sido, o probablemente no hubiesen sido en total 10 disparos, sino mucho más, ya que el arma de Thomas Matthew Crooks seguía operable. Sí, señores. Las revelaciones del explosivo informe de Clay Higgins fueron planteadas anoche por Fox News, el experto James Water, quien compartió su sorpresa por la respuesta ante el intento de este magnicidio. James Water dijo que el FBI y el servicio secreto han estado ofreciendo solo un frustrante goteo, goteo y goteo de información de sus investigaciones y señaló que el verdadero trabajo de investigación lo está haciendo es el Congreso. Estableció paralelismo entre la narrativa oficial de las agencias sobre el tiroteo, que Thomas Matthew Cruz fue eliminado rápidamente por el francotirador del servicio secreto, y la afirmación de Clay Higgins, que es un congresista, de que un operador del SWAT local en realidad fue el que le dio primero a Thomas Matthew Cruz para neutralizar su arma. Esa es la versión general oficial de lo que está sucediendo. El senador Josh Hawley estuvo también presente o está al tanto sobre los acontecimientos del 13 de julio. Este senador de Missouri dijo lo siguiente: según un denunciante, la noche anterior de la manifestación, el Servicio Secreto de los Estados Unidos rechazó rápidamente las ofertas de un socio policial local para utilizar tecnología de drones para proteger la manifestación. Un denunciante me dice que los socios y proveedores de la fuerza del orden locales le ofrecieron drones al servicio secreto antes del mitin, pero el servicio secreto se negó a aceptarlo. Según un denunciante, la noche anterior de este mitin, el Servicio Secreto de los Estados Unidos rechazó repetidamente, las ofertas de un socio policial local para utilizar tecnologías de drones para proteger la manifestación. Esto significa que la tecnología estaba disponible para el servicio secreto y podría desplegarse para proteger el lugar. El servicio secreto dijo que no. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? El denunciante alega además que después de que se produjo este shooting, el servicio secreto cambió de rumbo y pidió al socio local que desplegara la tecnología de drones para vigilar el lugar después del ataque. ¿Qué cosas, no? Es decir, el servicio secreto en primera instancia, liderado por Kimberly Chadwell, negó que se le proveyera estos drones de alta tecnología, señores, de última generación, para poder hacer barridos de seguridad en el sitio. Y después de los acontecimientos fue que llamaron al policía local y a estas agencias locales de seguridad para que desplegaran los drones. Bastante extraño. También, ¿qué se puede confiar de estas personas cuando el cuerpo del tirador de Trump desapareció, mientras que el congresista descubre un hecho inquietante sobre la investigación de que el cuerpo de esta persona básicamente fue incinerada 10 días después? Entonces, el congresista Clay Higgins, que ha sido el congresista que ha estado al tanto sobre este tema en específico, fue el que también descubrió los buses fantasmas del pasado 6 de julio, 6 de enero del año 2021. Él quería ver el cuerpo de Thomas Matthew Crooks en Bootle, Pensilvania. Y resulta que ni el propio forense sabía que el cuerpo de Thomas Matthew Crooks fue cremado. Escuchen esto, fue en este punto que supe que el FBI había liberado el cuerpo para la cremación 10 días después del tiroteo. Clay Higgins dice que nadie sabía que el cuerpo había sido devuelto a la familia, incluido el forense del condado y las autoridades locales, imagínense. Ni siquiera los forenses y la fuerza local sabían que el FBI ya había entregado el cuerpo, y escribe que el forense todavía tenía autoridad legal sobre el cuerpo cuando el FBI tomó esta decisión y acusa a la agencia de obstrucción. El informe del congresista se produce en medio de graves preocupaciones sobre cómo se permitió que se desarrollara este shooting en el que Trump apenas escapó con vida y un asistente al mitin murió en una de las mayores fallas de seguridad de la historia de los Estados Unidos. Sí, amigos. El equipo de seguridad, por cierto, el equipo de seguridad de Bootle, Pensilvania, compuesto por agentes del DHS, participó en un seminario web virtual 2 horas antes del mitin, indicó Josh Hawley. La mayoría de los agentes de seguridad nacional, la única
capacitación que recibieron fue un seminario web en línea, de 2 horas. Y me dijeron que aproximadamente la mitad de las veces el sonido del seminario ni siquiera funcionó. Imagínense. Él dice, la mayoría de los agentes que estuvieron en el mitin en Bootheel, Pensilvania, no eran agentes del servicio secreto. Josh Hawley dice lo siguiente, mi carta al director del servicio secreto, detallando nuevas acusaciones de denunciantes de que los agentes de seguridad nacional que trabajaron en el mitin de Trump, que ni siquiera eran del servicio secreto, en Bootheel, Pensilvania, recibieron solo capacitación de seminarios web de antemano para proteger a un candidato presidencial. Dios mío, señores. Esto lo publicó George. Los denunciantes del Estado Profundo le revelaron al senador Josh Hawley que la mayoría de los agentes del servicio secreto de Trump eran agentes aficionados de seguridad nacional, que solo tuvieron 2 horas de capacitación en un seminario web de cómo proteger a un candidato presidencial. Miren esto, señores. Senator Josh Hawley's been in contact with whistleblowers and has new information he's going to exclusively share with us here at Primetime. So what now are we hearing from whistleblowers, Senator? Well, what I've heard tonight, Jesse, is that most of the agents who were there at that rally in Butler were not Secret Service agents. They were, in fact, Homeland Security agents. And get this, most of those Homeland Security agents, the only training that they received was an online webinar, a 2-hour online webinar. And I'm told that about half the time, the sound to the webinar didn't even work. So think about this. The President of the United States, former President of the United States, Donald Trump, is sent out on stage. Most of the people there aren't trained. They're not qualified. They only got a webinar training, and even that didn't work. It is absolutely outrageous.